Hola, ¿qué tal? Pues muy buen día a todos. Yo soy Fernanda Celis, reportera de InfoCelis Sentido Común, y este día estaré moderando este webinar sobre movilidad. Vamos a platicar acerca de el panorama, algunos retos y proyectos que se vienen en el futuro cercano. Para esto está con nosotros Alejandro Rosas, él es líder de movilidad en Ford de México, Carlos Mastretta, quien es director general de Mastretta Bikes, y Daniel Mastretta, quien es director de diseño e ingeniería en Mastretta Bikes. Y pues ellos son súper expertos en la materia. Muchísimas gracias por estar este día en este webinar. Gracias por la invitación, Gracias. con mucho gusto. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Gracias. Gracias. Y pues antes de empezar, les recuerdo que si tienen alguna pregunta o algún comentario lo pueden dejar en el chat o por las herramientas de esta plataforma de Zoom. Antes de empezar, me gustaría platicarles por qué están estos expertos con nosotros, su gran expertise en la materia. Alejandro Rosas es líder de movilidad de Ford México a partir de 2018, cuando nace dicha área en México como parte de la transición de Ford Motor Company. Como parte de este cargo, Rosas lidera innovaciones en la automotriz que permiten mejorar el transporte de bienes y personas. Alejandro Rosas inició su carrera en Ford hace 10 años como ingeniero del área de plásticos y lleva más de 18 años dentro de la industria automotriz. Ha trabajado en diversas áreas como ingeniería de producto y de producción, innovación, desarrollo de reglas de diseño globales, entre otras. En sus 10 años dentro de Ford de México ha contribuido en el área de desarrollo de producto enfocado a las piezas de plástico de diferentes partes de los vehículos de Ford. Alejandro es egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, donde estudió ingeniería automotriz, así como un posgrado de automoción y mecánica del automóvil. Asimismo, cursó un posgrado en gestión de proyectos en el Colegio Metropolitano Internacional de Boston. Por su parte, Carlos Mastretta es director general de Mastretta Bikes y junto con su hermano Daniel Mastretta iniciaron desde hace más de 6 años la empresa dedicada a la fabricación de vehículos híbridos extraligeros Mastretta Bikes. Carlos fue director comercial de la empresa internacional Black & Decker a los 26 años y después continuó bajo el mismo cargo en la empresa Crolls para lanzar nuevas líneas de productos. Terminó su participación en empresas privadas con el mismo puesto en Koblenz Eléctrica. Para 1997 fundó la empresa de diseño de movilidad Tecnoidea, en la cual junto con su hermano desarrollaron el vehículo deportivo MXT. Y en 1992 creó Mastretta Guzmán Comunicación. Actualmente, como director general de Arietis, se enfoca en la comercialización de las bicicletas diseñadas por Daniel Mastretta. Carlos Mastretta gestionó la participación de la empresa en el reto City One, del cual resultaron ganadores gracias a su proyecto MX3 Tricitaxi eléctrico suburbano, del cual hablaremos en un momento más. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana y tiene más de 40 años de experiencia profesional en dirección comercial de empresas. En tanto, Daniel Mastretta es director de diseño e ingeniería en Mastretta Bikes, ha sido consultor de movilidad por 30 años y ha participado por más de 18 años en laboratorios de prototipos automotrices, así como en 25 proyectos de manufactura y producción. Como director de diseño e ingeniería de Arietis, diseñó un triciclo eléctrico para movilidad en ciudad, el cual fue adaptado para la propuesta ganadora del reto City One, que empezará a circular en las calles en 2020. Estudió diseño industrial en la Universidad Iberoamericana y tiene más de 40 años de experiencia profesional en soluciones de transporte. Y pues, bienvenidos y muchísimas gracias a los tres por estar esta tarde con nosotros. Gracias por la Gracias. invitación. Muchas gracias. Adelante. Con mucho Gracias. gusto. Pues muchísimo gusto y me gustaría justo empezar este webinar antes que otra cosa, que nos platicaran un poco de cuál es su panorama, cómo ven que está la movilidad en México, cuáles creen que son los retos pues en materia de infraestructura, desarrollo urbano para los gobiernos, las ciudades. No sé quién, dejo esta pregunta sobre la mesa y quien guste tomarla, adelante. Muy bien, ¿Quieres Carlos, empezar, Carlos? muchísimas gracias.
Sí, mira, Fernanda, nosotros en el 2014, analizando oportunidades de negocio y de mercado en general, vimos que en todo el mundo el desarrollo de bicicletas eléctricas estaba siendo muy importante, sobre todo a partir del enorme progreso tecnológico que han tenido las baterías recargables. El gran innovador en esto pues es Tesla, ¿no? Pero eso, digamos, se propagó a todo tipo de productos con baterías recargables y entonces las bicicletas eléctricas lograron automáticamente muchos mayores rangos de autonomía y entonces se volvió un producto para transportar personas, no nada más en materia de diversión, sino ya para su trabajo o para su vida diaria, un producto que facilitaba muchísimo eso. Y entonces Daniel y yo concluimos que era un negocio en el que valía la pena incursionar y que podría haber ahí excelentes oportunidades de negocio a largo plazo. Y por eso fue que decidimos formar en el año, primero 2014 formamos la empresa y empezamos a desarrollar propiamente el producto en 2016 y dijimos, bueno, para poder participar exitosamente en un mercado que hay millones de productos, o si no cientos de miles, tendríamos que buscar algo que tenga un grado de innovación, que pueda ser una aportación y que al mismo tiempo nos diferencie en un mercado tan competido. Por eso fue que Daniel sugirió establecer o diseñar un producto que tuviera, al tener mucho más potencia una bicicleta eléctrica, también mucho más capacidad de carga, ¿sí? Las bicicletas normalmente se volvían eléctricas, les ponían motores, pero eran bicicletas tradicionales. Nosotros lo que hicimos fue diseñar una bicicleta para ser eléctrica y entonces le ubicamos posibilidades de llevar mucho más carga y posibilidades de llevar los elementos pesados como son la batería, el motor en las partes más bajas. Y entonces fue que desarrollamos el triciclo eléctrico MX3, a partir del cual hemos establecido la empresa. Entramos al mercado en el año 2019 y terminamos el desarrollo en 2018, ¿sí? Ese es, digamos, el contexto general de por qué estamos en este negocio. No sé, Alejandro, si gustas platicarnos, Sí. me parece que tienes ahí una Les quería mostrar presentación. preparé unas slides, o sea, no es una presentación en sí, sino para los temas que vayamos tratando, como darles un poco de contexto de lo que vemos como Ford, como tú dices ahorita, cuál es el futuro, hacia dónde vamos. Este es una imagen de una publicidad que tenía Ford cuando hizo el modelo T, que se llama Opening the Highways to All Humankind, que sigue siendo la misma visión que tenemos actualmente en Ford, ¿no? ¿Por qué decía que ahora abrir las carreteras a la humanidad? Porque cuando se hizo el modelo T, por ejemplo, en 1925, el promedio de kilómetros que viajaba la gente en toda su vida en Estados Unidos eran 40 kilómetros, ¿no? Entonces, si lo vemos en un mapa, este es el círculo de 40 kilómetros. O sea, mucha gente en su vida ni siquiera hubiera conocido Toluca, ¿no? Si lo ponemos en contexto. Entonces, eso obviamente ha cambiado, pero esta visión que tenía Ford, no. Si vemos esa era una visión de una publicidad de Henry Ford, decían en 1925, ¿no? Ahorita en el 2020, casi 100 años después, 95, la visión en el 2011, este es algo que tomé de Bill Ford en un TED Talk que tuvo, que es nuestro chairman y tataranieto de Henry Ford. Si ven, lo que dicen es que con la movilidad viene la libertad y el progreso. Eso es lo mismo que decía el otro afiche, pero ha cambiado. Ahorita le añadimos cambiamos un poco la visión a que sea la libertad de movimiento trae progreso a la humanidad. Y creo que es muy importante aquí, va ligado a lo que estamos hablando hoy, porque esta libertad, o sea, ¿qué significa libertad? Libertad significa poder agarrar y yo decidir cómo me voy a mover, ¿no? Si ahorita yo quiero, y a los que están aquí conectados, piensan ahorita, si quisieran ir ahorita a comprar a la tienda que está a 100 metros, ¿cómo seleccionarían esa forma de transportarse, ¿no? Podrían caminar, las banquetas son seguras, si quieren agarrar una bici, se sentirían cómodos de agarrar una bici, agarrarían el coche porque se sienten inseguros, lo tomarían porque pues, ya no están acostumbrados a caminar. Esa libertad es la que sigue siendo algo importante para Ford. Simplemente lo que ha pasado ahora es que tenemos que volvernos a replantear esta parte de libertad, muy especialmente porque la cantidad de personas que existimos en el mundo es enorme, ¿no? Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. En el contexto de México, pues obviamente la Ciudad de México es de las que tiene más
población, y lo que va a estar pasando es que cada vez vamos a ser más personas y más personas en las ciudades, ¿no? Entonces, Bill Ford decía, tenemos que estabilizar la venta de vehículos e incluso bajarla, porque matemáticamente ya no es posible vender y vender y vender y vender coches. El coche, igual que cualquier otro commodity, igual que otra actividad, si lo usamos en exceso no es bueno, ¿no? Igual que hacer ejercicio, igual que comer, igual. Es necesario, pero si abusas de él es malo, ¿no? Donde tienes espacio para usar tu camioneta, tu coche grandote, úsalo. O sea, el vehículo sigue trayendo progreso porque ¿cómo vamos a traer bienes del campo a las ciudades? En vehículos, no lo podemos hacer en bicicletas, no lo podemos hacer a pie, ¿no? O sea, como con Moctezuma, pues no los podemos traer corriendo, ¿no? Tiene que ser con vehículos, pero esos vehículos también tienen que evolucionar, ¿no? Y tenemos que ver que al futuro las ciudades van a tener más gente, esto va a generar más contaminación, y como contaminación, pues la Ciudad de México siempre estamos tanto en tráfico y en contaminación, y muchas ciudades de México en el top 20 mundial, ¿no? Entonces, esta contaminación es lo que va a hacer que, por ejemplo, la industria tiene que irse a una electrificación, que en el caso también, por ejemplo, como en el MX3, es un vehículo eléctrico, aunque sea una bicicleta, es un vehículo eléctrico, ¿no? O sea, actualmente, y ahorita hablarán más de ellos Carlos y Daniel, pero actualmente, pues los bicitaxis, mototaxis son motocicletas, vehículos altamente contaminantes. Eso también tiene que cambiar y no tiene que ser un vehículo como un Mach-E, ¿no? Que cuesta mucho más que un bicitaxi, lo que utilicemos para ese tipo de vehículos, pero sí tienen que ser tecnologías más limpias, ¿no? La otra es, aunque los hagamos eléctricos y podamos hacer todos los vehículos eléctricos, lo que no va a cambiar es el tráfico, ¿no? Claro. O sea, el tráfico lo vamos a, y también lo decía Bill Ford, un embotellamiento de carros eléctricos sigue siendo un embotellamiento, ¿no? Entonces tenemos que tomar conciencia de toda la cantidad de tiempo que pasamos, que ahorita con la pandemia, que es algo que pasó, pues muchos nos dimos cuenta de cuántos viajes podemos eliminar y cuántos realmente lo hacíamos porque estábamos acostumbrados a tengo que ir a la oficina, ¿no? Y ahora no necesito ir a la oficina, ¿no? Entonces, con esta visión, Ford generó a partir del 2011 una serie de experimentos a nivel global, que no voy a tocar todos, pero estaban destinados a entender cómo se movía la gente, iban desde manejo a distancia de vehículos, obviamente coches autónomos, parking, etcétera. Vehículos como los de MX3, ¿no? Vehículos pequeños de micromovilidad. Y después se creó Ford Mobility en 2011 y se presentó este video que les estoy mostrando aquí, que muestra la visión que tiene Ford a futuro de las ciudades, ¿no? Entonces, se fijan, vean cómo ya hay más carriles para bicicletas, pero bien confinados, transporte público eficiente, ¿no? Masivo, como ese tren elevado que va por ahí. Los vehículos, pues obviamente van modificándose, van siendo eléctricos, autónomos, y se le va regresando a las personas esta libertad de movimiento, ¿no? En el que yo puedo escoger irme en un pod, irme en un vehículo autónomo, irme en el transporte público. Aquí se muestran drones, ¿no? Que es otra de las tendencias que hay, que pues, todavía se tienen que probar, pero todo esto va mostrando cuál es esa visión que tenemos como Ford a futuro, y que está alineada a lo que se vio con el reto, ¿no? Que el reto al final, el reto City One Challenge, se trata de encontrar soluciones una persona a la vez. Y lo vemos como este gran problema interminable que es la movilidad, ¿no? Va a ser muy difícil que podamos solucionarlo, pero si tratamos un problema a la vez, ese mismo problema va a ser el que va a solucionar el problema de muchos. En el caso de MX3, que fue el reto que hicimos con varios partners y en la Ciudad de México, el año pasado fuimos una de las 4 ciudades en hacer el reto. Se trató de ir a la comunidad, conocer cuáles eran sus problemas de movilidad junto con la CEMOVI, con la Ciudad de México, y al final de toda esta parte de ir a hacer talleres, aquí hay unos videos de cómo fuimos con la comunidad, encontramos 4 temas principales que eran movilidad en el barrio, prevención y atención a la violencia sexual, certidumbre y accesibilidad a moverse, y movilidad del cuidado. Dentro de uno de estos 4, movilidad de barrio principalmente y movilidad del cuidado, es que pues MX3 ganó con el vehículo de MX3, ¿no? Que toca varios de estos puntos que se vieron anteriormente. Entonces, traté de hacerlo muy rápido, me tardé un poco, pero traté de darles este contexto de dónde sale todo
la parte del reto, del reto City One, que no es algo que se nos ocurrió de un día para otro, ¿no? Es algo que hemos estado viendo durante la última década, que creo que con la pandemia muchos también nos dimos cuenta que el futuro ya nos alcanzó, o sea, no estamos en ese, ¿qué va a pasar en 10 años? Ya el día de hoy, ahorita estamos teniendo este webinar aquí por una contingencia, algo que no nos está permitiendo movernos, ¿no? Que está haciendo que la tecnología evolucione, que está haciendo que ya no utilicemos nuestros carros, que cuando los utilicemos seamos mucho más conscientes de cómo los utilizamos. Hay gente que, alguien me preguntaba, oye, ¿cómo ven la venta de coches, etcétera? Pues hay diferentes tendencias, ¿no? A nivel mundial. Los que ya están saliendo de la pandemia, pues la gente que tiene miedo empieza a volver a comprar carros, ¿no? El mercado de autos usados ha mostrado, en los datos que tenemos hasta ahorita, pues una tendencia a subir, porque la gente no quiere usar el transporte público, ¿no? O sea, la gente tiene miedo al COVID, tiene miedo a otras cosas, pero por otro lado, también las ciudades han aumentado mucho la infraestructura ciclista, que es algo bueno. Tenemos que aprovechar esta parte para hacer una conciencia, para usar vehículos como el MX3, cuestionarnos, oye, ¿realmente necesito hacer este viaje en mi coche, en mi moto? ¿Puedo hacerlo caminando? ¿Puedo subirme un mototaxi en las zonas donde hay mototaxis? ¿Qué tengo que hacer para tener más opciones y poder tener esta libertad de movimiento, ¿no? A mucha gente se está haciendo consciente de toda esta red. Es una foto de la red de movilidad que existe de las ciudades. Y en la Ciudad de México, ¿no? de alternativas de ciclismo. Y esta es una imagen de las clásicas imágenes que vemos de las ciudades del futuro, ¿no? En la que tienes este carril para bicis confinado, etcétera. ¿Estamos ahí? Creo que no, pero vamos hacia allá, ¿no? Esta es una imagen del MX3 en Insurgentes. No es el futuro, no es un render en 40 años, es una foto tomada hace un par de semanas en las que ya ves un vehículo de alta capacidad con el Metrobús, ves 2 carriles para vehículos de combustión o eléctricos, bueno, vehículos particulares, y ves un carril de bicis en el que vehículos como el MX3 puede estar, ¿no? Entonces, eso es como el contexto muy general. Ya los dejo hablar porque ya me extendí un poco. Bastante, bueno. ¿No? Bastante interesante realmente el punto que tocas sobre el tráfico, la electrificación, son temas muy interesantes. Daniel, ¿tú qué nos puedes contar? ¿Cuál consideras que es justo el panorama, los retos? Tú desde tu punto de vista como en diseño y en ingeniería, ¿qué crees que le falta justo a la ciudad de los retos en materia de movilidad? Sí, voy a compartir pantalla para retomar un poco el último punto que Alex nos mostró. Sí. Hizo una presentación estupenda. Y hay una imagen, la primera que tengo yo por aquí, que permítanme un segundo, voy a... ya la tenía desde el principio, pero bueno. En realidad, aquí tenemos un ejemplo de lo que Alex estaba explicando hace un momento, con unos diagramas padres y inclusive con la súper inspiradora imagen de una MX3 compartiendo vialidad, una vialidad que no es cualquiera, es Insurgentes, con el Metrobús y con la movilidad tradicional en automóviles, y creemos que por ahí va la cosa. Esta es una imagen de hace unos meses, dentro de los análisis y reflexiones que hemos estado haciendo, pues, y de lo que hemos visto que está ocurriendo con las ciudades. Esta imagen resume un poco lo que nos gustaría ver, y coincide mucho con la que nos mostró hace un momento Alex, pero la que nos mostró él, pues ya no es una ilustración, es una cosa real. Pero aquí lo que tenemos son aplicación. Primero, un cambio de mentalidad fuerte en la sociedad para poder, digamos, ampliar las posibilidades de la calle y de la vialidad y del entorno social, físico de la calle, para poder entonces manejar la movilidad de una forma mucho más eficiente y mucho más justa. Entonces, lo que apreciamos en esta vista es, por ejemplo, una red de transporte público a base de unidades donde sí se puede aprovechar muy bien la tecnología de vehículos autónomos. Yo todavía la siento un poco lejana en automóviles particulares y complicada todavía. Tienen que suceder muchas cosas en el entorno,
pero una red de transporte tipo Metrobús o tipo autobuses, aprovechando las posibilidades de la autonomía, permiten, por ejemplo, formar trenes que van muy cerca unos de los otros, con mucho menos uso de espacio, y sin utilizar un riel físico y un cable y una catenaria que son carísimos, para poder generar sistemas de transportación pública mucho más eficientes a base de electricidad. Ya estamos viendo autobuses de 15 toneladas eléctricos, hace unos años impensable, y con eh, eh, uso de sistemas y controles autónomos para poder hacer que las unidades se sigan como trenes, aunque no tengan rieles, para que vayan muy pegados, para que podamos tener uno solito cuando la demanda es baja, se puedan juntar 3 o 4 cuando la demanda es alta, un solo operador, en fin, todo eso ya se puede hacer. Y lo que se necesita es simplemente ordenar las vialidades para que tengan espacio para circular, y aumentaría muchísimo la oferta, la calidad y la calidad de oferta para mucha gente que nunca va a poder tener un auto. Al mismo tiempo, hemos comprobado con insurgentes, por ejemplo, que cuando ordenamos la vialidad a las velocidades reales de cada medio, todos circulamos mejor. Los automóviles funcionan mucho mejor en insurgentes que antes, cuando no había Metrobús. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en insurgentes es muy fácil moverse en coche, no es nada difícil. Y sin embargo tenemos la red de Metrobús más grande y más potente de la ciudad ahí, junto. Y tenemos también ya un carril de ciclotaxis, un carril de bicicletas que está en posibilidades de convertirse en permanente, y que ha ido subiendo, ha duplicado su uso en los últimos meses, y va a ser mucho más. Entonces aquí en esta imagen lo que teníamos era eso, o sea, acá hay carriles de micromovilidad, que esos los imaginamos un poco como vehículos ultraligeros que aprovechan la tecnología de bicicletas, que es una tecnología en industria, es millonaria, es gigantesca, con miles de componentes, miles de marcas, hay acceso para muchísima gente, pero como decía Carlos al principio, necesitamos vehículos más apropiados para esta nueva capacidad que tiene la tecnología de que sean más potentes. Tenemos 5 veces más potencia en una bicicleta, bueno, vamos a organizarla para que pueda tener más potencia. Entonces, la idea es tiene que ver muchísimo con que la sociedad y las comunidades puedan tomar la decisión y puedan decidir que las vialidades se repartan mejor. Todo el mundo va a salir ganando, no solamente el transporte público o las bicicletas, también los automóviles. Entonces, todo el mundo va a poder, digamos, tener un poco más de equilibrio y manejar la movilidad de una forma más equilibrada, más justa para todos. Eso se puede hacer perfectamente bien. Más adelante vamos a poder ver un poco más a detalle los resultados del proyecto MX3, pero te cedería la palabra, Fernanda, para ver si, ¿qué tienes pensado Claro que sí. terminar el tema de Muchísimas movilidad gracias. y seguir con los demás? Muchísimas gracias, Daniel. Me parece que Carlos tenía un comentario. Sí, precisamente, Fernanda, agregando a lo que decía Alex y lo que decía Daniel, que creo que expusieron muy bien el contexto general. En ese contexto, Ford, que tiene una fundación especialmente dedicada al fomento de movilidad sustentable en todo el mundo, decidió lanzar un programa que le llaman ellos el Reto City One Challenge, que por primera vez lanzó aquí en la Ciudad de México, precisamente buscando que hubiera, pues, quienes tuvieran interés en presentar un proyecto de movilidad urbana sustentable, movilidad en el barrio, como lo dijo Alex hace ratito, y entonces en ese lo presentaron a principios del año 2019 la invitación. Nosotros consideramos que podíamos tener un producto que podía competir bien en ese reto, y fue que presentamos nosotros nuestro proyecto, y tuvimos, afortunadamente, ganamos, y ese fue el reto, desarrollar precisamente un vehículo que, en el contexto de lo que acaban de explicar Daniel y Alex, respondiera a necesidades de movilidad urbana sustentable, específicamente en el barrio, resolviendo problemas muy específicos. Y entonces fue que afortunadamente resultó ganador nuestro proyecto, y lo desarrollamos precisamente
pues justo en el momento de la pandemia, entre febrero y agosto de este año, y lo terminamos a finales de agosto, y el objetivo era precisamente desarrollar y especificar un producto que pudiera dar servicios de movilidad urbana sustentable en regiones específicas de la Ciudad de México. Desarrollamos 3 modelos, un modelo de bicitaxi, un modelo de carga y un modelo para personas con discapacidad, y lo que terminamos fue precisamente la especificación de los 3, y ahora el compromiso es lanzarlos al mercado y empezarlos a producir y a vender a partir de diciembre de este año. Creo que Alex nos puede ahora dar una información todavía más precisa al respecto de lo que fue el reto. Claro, claro que sí. Antes de meterme de lleno al reto de City One Challenge, en donde resultaron ganadores, pues con este proyecto que me parece bastante interesante por su utilidad, por estas 3 utilidades que tiene, me gustaría preguntarles ¿por qué consideran que es importante la aplicación de la tecnología, el estar innovando, el renovarse? Por ejemplo, en el caso de Ford, ¿cómo ha sido esta transición? Porque ya no basta, por ejemplo, ser un vendedor o fabricante de automóviles, sino que también hay que ser un generador de soluciones en materia de movilidad. Alejandro, ¿cómo ha sido esta transición y qué es lo que ha hecho en la materia Ford? Bueno, como te comentaba, tuvimos en el 2011 hicimos 25 experimentos de movilidad, precisamente para entender en qué área teníamos que jugar, ¿no? Yo creo que la movilidad pasó como la burbuja de Internet, que de repente fue, pues todo el mundo tiene que estar en Internet, y la gente compraba sitios y compraba, lo mismo que pasó con movilidad, ¿no? Había empresas, había startups, había inversionistas que invertían en un buen de cosas, pero realmente no entendíamos cuál era o hacia dónde iba la movilidad, como tú dices, en términos de tecnología, ¿no? O sea, que iba a ser factible, era mucho apostarle, y nuestro CEO pasado, porque ya a partir de este mes es Jim Farley, cuando era Jim Hackett nos hacía un análisis muy interesante, bueno, no una analogía, perdón, muy interesante, que decía que nosotros tenemos que hacer como quarterbacks, que tienes que lanzar el pase teniendo fe en que iba a llegar el receptor, ¿no? Entonces lo mismo era aquí, o sea, los tiempos de la industria automotriz a veces son mucho más largos, y entonces tú tienes que hacer una planeación de los siguientes 10, 15 años, y ser ese quarterback que lanza un pase y decir, bueno, va a haber tecnología 5G, va a estar conectada a la ciudad, un montón de assumptions que tienes que hacer para entender qué tienes que hacer y dónde quieres participar. A nosotros lo que nos sirvió mucho es, como te decía, el core business de Ford va a seguir siendo carros, ¿no? Pero entender cuál es la participación de ese carro en esa movilidad, ¿no? Entonces, ya no queremos que la gente tenga 5 carros chiquitos, ¿no? Porque cuando tú tienes muchos carros es un pretexto también para usarlos más. Pero que tengas un carro de mayor capacidad, tal vez un SUV en vez de 2 carros chiquitos, y que ese carro se vuelva, dentro de esto que platicamos, un vehículo que te sirva y que se use de la manera más eficiente, que la manera más eficiente de usar un coche es que vaya lleno siempre, ¿no? O sea, si tú tienes un coche, un SUV, y vas tú solo, no es la manera más eficiente de moverte. Pero si vas con tus hijos, con tu familia, si lo usas para transportar cosas, o para transportarte trayectos muy largos, ¿no? De Cuautitlán a la salida a Cuernavaca, lo más eficiente va a ser el carro. Eso fue lo que nos permitió hacer toda una estrategia también que tenemos ahorita, que es una electrificación, como lo decíamos, bueno, eso es seguro que tenemos que ir hacia la electrificación. Una prueba de ello es ahorita el Mach-E, que se va a fabricar aquí en Cuautitlán, ¿no? El Mustang eléctrico. Es el primer vehículo eléctrico de Ford ya de producción masiva y va a ser aquí en México. Pero viene una serie de vehículos igual electrificados, ¿no? Que ya hemos anunciado. Y la otra parte es también la parte de conectividad, ¿no? Todos los vehículos de Ford ya van a traer un módem. ¿Por qué? Porque es muy importante esta parte de tener información del vehículo a la infraestructura y de la infraestructura al vehículo. ¿Para qué? Para hacer las cosas, como decía Daniel, que hacer que los coches vayan un poco más cerca o vayan más lejos según la seguridad, que empiecen a tomar decisiones que la persona es difícil que la tome porque es demasiada, ¿no? O sea, si yo tengo información de tráfico, información de proximidad de carros, de velocidades, es muy difícil que yo la procese. Entonces, tiene un límite el ser humano para hacer esa optimización. Y estos datos y este Data Analytics, hemos hecho pues, diferentes cambios dentro de la industria, no solamente Ford, sino automotriz, para
lanzar este pase esperando que ya esté la tecnología en los siguientes años. O sea, ya todos los coches tienen que tener módem. ¿Para qué? Para que cuando existan las redes 5G, para cuando exista la infraestructura de conectividad de semáforos, de paradas, de información de transporte público, se puedan empezar a integrar estos sistemas de una manera más eficiente. En nuestro negocio seguirá siendo ese, el de transportar, el de los vehículos, pero también entender, digo, muy bien el papel de ese vehículo y ser muy conscientes como empresa, o sea, que la gente sepa que sí, obviamente queremos vender vehículos, no es de que no queramos vender vehículos, pero que entre todos sepamos y seamos conscientes del uso de ese vehículo, qué ventajas y qué consecuencias tiene para que podamos tomar la mejor decisión y nosotros, a través de los datos y este Connected Vehicle y autónomos, etcétera, proveer la información también al usuario, decirle, oye, vas ahorita al Oxxo, bueno, perdón, dije marcas, pero vas a la tienda de la esquina, con los datos que tengo de cómo te mueves, pues ¿por qué no tomas un bicitaxi? ¿Por qué no te vas caminando? Son 5 minutos, ¿no? Oye, vas con tu familia de vacaciones, pues esta es la mejor opción, ¿no? Y te doy opciones, incluso dentro de los experimentos que hicieron hace 10 años era, ¿qué pasa si tienes como un lease flexible de vehículos, ¿no? El que hoy necesito una F-150, pues uso una F-150, mañana necesito un coche para una boda, necesito un Lincoln, pues me traen un Lincoln, ¿no? O sea, como capacidad de hacer switch de carros según tu necesidad. Se probó, obviamente hay que probar que sean viables financieramente, etcétera. En ese entonces tal vez no era por una cuestión de seguridad, por ejemplo, de identificación, pero ha cambiado tanto la tecnología desde que hicimos esos 11 experimentos hasta ahorita, que hay cosas que ya experimentamos, que hay que volver a experimentar, porque tal vez un Face ID que ya tenemos cada quien en su teléfono. Hace 10 años no traías una identificación de cara con tu celular, ¿no? Ahora ya lo traes. Entonces, hay muchas cosas que tal vez en ese contexto no funcionaban, que tenemos que volvernos a replantear y sacar otra vez del cajón, pero lo que te puedo decir es que ya como la tecnología que tienen los vehículos o como compañía, ya está preparándose para ese futuro, ¿no? Y decir, cuando lo tengamos, pues ya están preparados, pero lo tenemos que pensar ahorita, porque en una de las gráficas que mostré y no lo mencioné, aunque el día de hoy decidiéramos que a partir de mañana vamos a tirar todos los vehículos, bueno, más bien, todos los vehículos que vamos a producir a partir de mañana van a ser eléctricos y conectados, nos tomaría entre 20 y 30 años suplir toda la cantidad de vehículos que existen. Entonces, la decisión la tenemos que tomar ahorita. Si no la tomamos ahorita como compañías, como sociedad, de ese cambio, tenemos que tener fe en que van a suceder estos cambios y prepararnos para tener esa tecnología, esa electrificación, esa autonomía, pensando en que en los siguientes 20, 30 años vamos a tener esos frutos, porque si nos esperamos, no va a pasar en 30, va a pasar en 60 y tal vez sea muy tarde para parar el tráfico, la contaminación y todas estas cosas que vimos en la presentación, ¿no? Muy bien, y justo regresando al tema de tecnología y regresando al tema del reto City One Challenge en el que resultó ganador este proyecto del Taxi eléctrico suburbano MX3, Carlos, Daniel, ustedes que son de los emprendedores pues más importantes en la materia en el país, me gustaría que nos platicaran cómo fue esa transición de fabricar vehículos deportivos, de hacer un vehículo deportivo, a este taxi eléctrico suburbano que es pues un vehículo más utilitario. ¿Cómo fue esa transición? Ya contaban un poco de lo que han visto en esas comunidades, pero me gustaría que ahondaran en qué fue lo que vieron pues para fabricar este vehículo. Sí, claro que sí. Bueno, sí, brevemente. Sí, digamos que toda la emoción está en la movilidad, no es solamente hacer un auto deportivo, que es muy emocionante, es un proyecto que siempre tiene muchísima pasión y emoción adentro, pero la verdadera emoción es movilidad, es mover, y los vehículos nos apasionan toda la vida. El mundo ha ido cambiando, ha evolucionado, y sentimos que, en particular nosotros sentimos la misma emoción diseñando vehículos extraligeros que la que sentimos cuando hicimos el proyecto del auto, y también la que sentimos cuando hicimos proyectos de autobuses urbanos, que hemos hecho una buena cantidad a lo largo de los años, porque finalmente el proyecto, todo lo que es la metodología, se lleva una con otra, y luego hay una parte importante, que la eficiencia
de un vehículo y de otro, es el mismo reto. Es decir, el peso es el enemigo, la eficiencia, el rendimiento es la búsqueda. Y entonces la emoción es la misma, pero lo que nosotros vimos fue como comentaba Carlos al principio, una oportunidad importante en este cambio tecnológico que no tan rápidamente lo ve todo el mercado. Y esta evolución tremenda de las baterías, por ejemplo, que costaban hace 10 años más de $600 el kilowatt hora y ahora vale menos de $100. Bueno, eso había que aprovecharlo porque de repente las baterías se volvieron reales y en donde, por ejemplo, la Unión Europea lo declaró oficialmente, el primer vehículo totalmente eléctrico, autónomo, cero emisiones, considerado práctico en la Unión Europea, fue la bicicleta eléctrica. Entonces, eso transmite luego una emoción, decir, bueno, quiero hacer algo con esto, vamos a hacer algo con esto, y eso fue la razón. Adelante, Carlos. Y bueno, aparte digamos, obviamente de la emoción que dice Daniel, hay que ver si hay en verdad una oportunidad de mercado. Y vimos que la oportunidad de mercado para bicicletas eléctricas es extraordinaria en todo el mundo. Y en el caso mexicano, que nuestro país es un país en manufacturas muy eficiente, es de los costos de la productividad en manufacturas de México es muy alta y la bicicleta es un producto que, aunque la bicicleta eléctrica ya involucra altas tecnologías, también es un producto muy fabricable en México a costos muy eficientes. Entonces vimos por un lado que había una oportunidad grande de mercado para bicicletas eléctricas, no nomás en México, sino en todo el mundo. Este producto nosotros lo pensamos desde el principio para venderlo en cualquier lado. Número uno. Número dos, al haber una oportunidad de mercado tan grande y estar México en una posición de ser un país eficiente en costos de manufactura, dijimos, pues es un producto ideal para nuestro país, ¿no? Pero lo que sí tenemos que hacer es aportar, es encontrar un producto que pueda realmente destacar desde el punto de vista de su innovación, desde el punto de vista de que sea un producto que verdaderamente solucione problemas, ¿no? Y ahora sí que modestia aparte, en el caso de las bicicletas es difícil innovar, pero ahí sí reconozco que Daniel Mastretta innovó porque desarrolló una bicicleta especial para ser eléctrica, ¿sí? Entonces, ubicamos la batería en el lugar más bajo y al centro del vehículo para facilitar la maniobrabilidad, y después, al hacerlo un triciclo, es decir, con una suspensión independiente adelante, no pierde agilidad del vehículo, es igualmente maniobrable y rápido como una bicicleta, pero tiene mucho más capacidad de carga, porque se le puede poner carga adelante, en medio y atrás. Y entonces, por ejemplo, uno de los usos más socorridos actualmente para las bicicletas eléctricas son las entregas de última milla. Es un negocio que está creciendo exponencialmente en el mundo. Y nosotros prácticamente hicimos uno de nuestros modelos para eso, para entregar última milla, con la posibilidad de entregar, digamos, hasta 3 o 4 entregas en un solo reparto, a diferencia de lo que actualmente pueden hacer las motos o las bicis tradicionales, que se pueden llevar de a una carga, o cuando mucho 2 por cada viaje. En esta bicicleta se pueden llevar 3 o 4, ¿cómo se llama? Con una ventaja además de, obviamente, ser un producto verde y un producto que da una mejor imagen para la persona o para la empresa que está entregando productos con ese tipo de vehículos, ¿no? Entonces, al ver esa oportunidad de mercado fue que decidimos montar esta empresa y, bueno, afortunadamente va bastante bien y las oportunidades se están abriendo, pues yo diría que hasta exponencialmente, porque ahora con la famosa pandemia, que ha traído puras desgracias, pero algunos beneficios, ha sido que el mercado de las entregas de última milla me parece que se triplicó en los últimos 6 meses. Entonces imagínense la demanda que está habiendo para entregas de última milla, y en ese caso, el tener productos verdes, eficientes, diseñados para eso, pues es una ventaja competitiva muy importante, ¿no? Y esperamos poderla aprovechar. Muy bien, Carlos, Daniel, si nos pudieran justo contar, hay muchos proyectos que son muy buenos, pero a veces se quedan justo solo en una prueba piloto porque los retos en materia de movilidad en la ciudad son bastante grandes. Pero en el caso del tricitaxi eléctrico suburbano, tengo entendido que ya es pues prácticamente una realidad. Incluso al inicio de este webinar nos platicaban que tienen planes para diciembre de este año. ¿Cuáles son esos planes? ¿Qué más sigue para este tricitaxi eléctrico?
voy a poner algunas imágenes para poder mostrar lo que es y podemos, Alejandro, Carlos y yo comentarles sobre eso y que nuestros asistentes puedan visualizar lo que es y a partir de ahí responder a tu pregunta con más Claro que objetividad. sí. Un segundo. Bueno, perdón. A ver. Perdón, estamos aquí. A ver. A ver, un segundo, es que quiero entrar con la diapositiva actual, pero pues no quiero. Bueno, vamos a... Bien, bueno, nosotros ya, estuvimos, como comentaba Carlos, varios años trabajando en esto y a partir de este producto, pensado para mover bastante más capacidad de carga, pero manteniendo las ventajas de la bicicleta, desarrollamos varios modelos y justamente cuando viene el reto City One y sobre todo después Alex comentaba hace un momento del estudio que hicieron para seleccionar los temas. Cuando vimos que había movilidad de barrio, bueno, pues ahí está, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue desarrollar ya en el City One Challenge, eh, enfocarnos sobre todo en el servicio de mototaxis para sustituir las motos y además generar un producto seguro, eficiente, mucho más amigable con los usuarios para poder dar servicio de mototaxi, pero esta vez un mototaxi eléctrico, mucho más eficiente en el uso de energía y con las velocidades adecuadas y la seguridad, frenos en el remoto, aquello que pues no carecían los que existían. Entonces, el reto al final el resultado fue, bueno, la propuesta original era el vehículo para sustituir unidades de transporte de bicitaxis o mototaxis, y durante la evolución del proyecto, incluso antes de haberlo ganado, el mismo comité de que estaba, digamos, asesorándonos a los participantes, fue el que, pues, vio el potencial de lo que era desarrollar esto para personas con discapacidad y también la variante, ya teniendo todo este esquema de desarrollo del producto donde podemos combinarlo con un remolque muy eficiente y ligero, pues un vehículo de carga, ¿no? Entonces, finalmente tenemos una familia con tres servicios que son posibles aquí, pero el producto como tal, el producto MX3 tractor, digamos, como estás viendo aquí, evolucionó un poco más todavía en los últimos meses, en gran parte debido al input del City One Challenge. Entonces, aquí tenemos, pues, la operación en la movilidad del barrio, ¿sí? Digamos que, bueno, déjenme ponerlo aquí, y ya, pero estas unidades son las que se desarrollaron en el reto City One, la normal como taxi, la unidad de carga para los última milla y un poco más, pero sobre todo considerando que el 30% de los traslados de personas y bienes en las ciudades, el 30% es de menos de 5 kilómetros, es hasta más. Entonces, es una gran oportunidad desarrollar una familia y luego muchas personas que están pues realmente complicadas para movilizarse, ven en este servicio para personas con discapacidad una posibilidad real de ser transportadas de una forma segura, sobre todo de una forma digna y muy cómoda, ¿sí? Parte del reto City One fue operar en la realidad los servicios, se trabajaron varios meses en la calle con estas unidades, pudimos comprobar no solamente algunas cosas que sabíamos que tenían potencial, sino otras más. Una gran recepción, no solamente por parte de los usuarios, que vieron un vehículo muy amable, a diferencia del mototaxi,
también la comunidad viéndolos pasar con las banquetas y sin ruido, en fin, fue una cosa muy interesante lo que surgió de potencial adicional ahí, ¿sí? Y tuvimos la posibilidad de desarrollar un vehículo de carga con más detalle, una plataforma. Esta plataforma puede ser con una caja de 1 metro cúbico, que es la medida que tiene el Europallet, que está utilizando en Europa, pero también para hacer redilas, en fin, un potencial bien importante de movilidad adicional para las comunidades de barrio. Los barrios tienen una vida propia y una movilidad muy grande dentro de sí mismos, ¿sí? Tal vez utilizando un ancla como es el metro, pero de ahí se desplazan todos. Y al final, pues estamos ya el propio vehículo original desarrollándolo para que tenga pues las posibilidades de carga original adelante, en medio y atrás, la batería baja, como comentaba Carlos, los motores eléctricos de las baterías avanzadas, pero también ante el potencial que ofrece esta tecnología, pues un vehículo más largo, que tenga tal vez hasta un 50% más capacidad, simplemente alargándolo y estructurándolo bien para que tenga una buena resistencia. Y al final tenemos una familia que ya son pasajeros o carga, pero un vehículo corto con posibilidades de carga en varios puntos, un vehículo largo y un vehículo con remolque. Entonces, todo este aspecto surgió, pues ahora sí que se fue conjuntando lo que fuimos viendo en el reto City One y lo que finalmente el vehículo ya tenía como potencial y que acabamos de enfocar, ¿no? Quería mostrarles esto pues para poder abundar un poco más sobre tu pregunta, Fernando. ¿Sí? Claro que sí, muy interesante, muchísimas gracias. Y pues justo me gustaría que nos platicara, Carlos, Daniel, pues qué se viene con este proyecto de MX3, pues tiene estas tres utilidades. ¿Cómo es que ya se está poniendo en marcha en las ciudades y qué planes, qué expectativas hay con este vehículo? Bueno, en el caso de los visitaxis, desde el principio del desarrollo, tuvimos la colaboración muy cercana de un grupo de prestadores del servicio de transporte de personas a través de mototaxis en la Ciudad de México, que se llama FOTCA, el Frente de Organización de Transporte Colectivo Alternativo. Ellos participaron con nosotros en digamos, en la especificación de necesidades, en la muestra, digamos, de lo que se tiene, de cómo es el servicio, y nos dieron información muy valiosa para desarrollar el concepto del vehículo, ¿no? Y a partir de ahí, con ellos estuvimos haciendo todas las pruebas en campo, transportando personas, cobrándoles inclusive por el servicio, para ver cómo operaba en la realidad, ¿sí? Y una vez que terminamos y que especificamos ya bien el producto, ya tenemos un compromiso de compra por parte de ellos bastante importante, y entonces el primer compromiso que tenemos ya de suministro es precisamente abastecer la demanda de mototaxis en la Ciudad de México. Pero como decía Daniel, también hay una enorme posibilidad para lo que son los vehículos de carga de todo tipo, por eso desarrollamos ya un sistema, no nada más un vehículo, sino un sistema que va desde una bicicleta que tiene capacidad para 50 kilos, 70 kilos, 100 kilos y 200 kilos, ¿no? Eso abre un panorama de oportunidad de venta y de mercado para las bicicletas de cargo enorme, no nomás en México, sino en todo el mundo, ¿no? Y entonces nuestro objetivo, por supuesto, es empezar a promover estos productos en todos lados, en México, en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, porque pensamos que es un producto perfectamente escalable. Nosotros ya tenemos preparada toda la infraestructura de producción, es decir, los herramientales, etcétera, y pues determinar finalmente las cantidades y los volúmenes va a depender también del éxito que tengamos en las ventas, pero afortunadamente lo vemos con mucho optimismo porque la respuesta que estamos teniendo es también muy buena. Y por cierto, no nomás aquí en México, sino en Estados Unidos, ¿no? En Europa, que es donde está más desarrollado ahorita el mercado de bicicletas de carga, el promedio de precio de una bicicleta de carga eléctrica anda en los 4,000 o 5,000 euros. Nosotros vamos a poder ofrecer un producto de las mismas características, y yo digo que hasta mejor, a un 70% de lo que valen esos. Entonces, y es precisamente aprovechando la infraestructura de manufactura que tiene nuestro país, ¿no? Y entonces, pensamos que vamos a ser muy competitivos y que nos va a ir muy bien, pero obviamente, pues habrá que probarlo en los resultados, ¿no? Pero estamos contentos y optimistas de que esto va a jalar muy bien.
Muy bien, muchas gracias. Y pues me gustaría cerrar con una pregunta antes de pasar a las preguntas que tiene el público, que por cierto les recuerdo, si tienen alguna pregunta la pueden escribir y enviarla a través del chat para que podamos hacérselas a nuestros panelistas. Me gustaría, Alejandro, que nos contaras, pues, qué tan difícil es adaptar ciertas tecnologías. Por ejemplo, en el caso de Ford, ¿cómo es esta evaluación de adaptar algunas tecnologías? Teniendo el contexto que pues tal vez México está más atrasado en materia tecnológica e igualmente en infraestructura en comparación con otros países. ¿Cómo es el caso, por ejemplo, de Ford? ¿Cómo adapta la tecnología a México? Bueno, mira, en el caso específico de movilidad, lo que hemos visto es que parte de lo que buscamos con el reto City One es entender cuáles son las necesidades específicas de cada ciudad y de cada región, ¿no? El reto City One se realizó en 2018 en 3 ciudades, en Pittsburgh, Miami y Grand Rapids. En el 2019 en la Ciudad de México, Austin, Indianápolis y Michigan. Sí, Michigan, no más esto. Y lo que nos hemos dado cuenta es que sí tenemos circunstancias diferentes y a veces la tecnología, como tú dices, llega más tarde. O sea, por ejemplo, tecnología 5G, ¿no? Que sabemos que es necesaria para ciertas aplicaciones. Pues sí, esa va a tardar un poco más en llegar. Si estamos pensando en ese tipo de aplicaciones que requieren una tecnología muy específica, incluso aunque llegara, sabemos que en ciertas regiones va a ser complicado tenerlas. Pero lo que sí hemos visto es que al final se tienen que buscar partners locales y partners globales que nos permitan solucionar los problemas de movilidad a un nivel local, ¿no? Incluso, por ejemplo, el MX3 es una solución local. ¿Por qué? No es el único, como decía Daniel y Carlos, no es el único sistema que existe de transporte de última milla, ni la primera bicicleta eléctrica en el mundo. Sin embargo, tiene características que las hacen muy locales. En otras partes del mundo utilizan materiales compuestos, utilizan transmisiones muy caras. O sea, hay bicicletas muy padres, pero que su costo es de 60, 70 mil pesos más. O sea, no 60, 70 mil, son 60, 70 mil más de lo que va a costar un MX3, ¿no? La economía en otro lado lo permite. Sin embargo, los dos solucionan la misma cosa. O sea, la persona en Alemania que compra una de estas marcas muy caras, lo que busca es transportar mercancía. La persona que va a comprar un MX3 trata de utilizar la tecnología para mover mercancías. Aquí no pueden ser materiales compuestos, no porque a veces porque no tengamos la capacidad como industria, ¿no? Porque en México capacidad de manufactura tenemos muchísima y se hacen coches de fibra de carbono igual que en otras partes del mundo, pero no puede ser así, porque si tú le das a un operador de transporte público un vehículo de fibra de carbono, a la primera que se le rompa, ahí se quedó y se fue la inversión, ¿no? Si tú le das una transmisión que cuesta 30 mil pesos, a la primera que se les componga, ahí se quedó el vehículo. Entonces, esa es la adaptabilidad que existe, ¿no? En el caso de los vehículos, pues ya hay toda una infraestructura, ya hay toda una red de distribuidores, etcétera, que a veces lo hace mucho más homogéneo a nivel global, pero en el caso de la movilidad sí es muy específico de cada área. Hay cosas que podemos compartir a nivel global. Por ejemplo, ahorita que mencionaban carga. En Ford tenemos un software que es para optimización de entregas de paquetes de última milla, ¿no? Que al final requieren vehículos como el MX3 para hacer estas entregas, pero el software es el mismo. O sea, la capacidad de cómputo, los algoritmos que se necesitan son los mismos para aquí, para China, para India, para Reino Unido, para Estados Unidos. Entonces, eso lo podemos hacer común. Eso no solamente es adaptarlo, pero los vehículos y la operación es lo que tiene que cambiar. Creo que son de las lecciones aprendidas muy valiosas que nos dan cosas como el reto City One, que es entender qué cosas como una compañía como Ford a nivel global puede utilizar de toda esa infraestructura y cuáles no. Cuáles simplemente por una estructura de costos, y nos ha pasado con los experimentos, algo que hace sentido en Estados Unidos no hace sentido en Europa y viceversa. Y estás hablando de economías que tienen un poder adquisitivo muy alto, pero que es diferente tanto lo que están dispuestos a pagar como las tecnologías que se necesitan. Aquí en México pasa lo mismo. Estamos viendo, por ejemplo, con MX3, pues que a veces lo cuestionan, ¿no? Cuando yo muestro lo que hemos hecho en el reto City One, dentro del mismo foro de alguien que dice, oye, le podemos poner esto y el material, y vamos a ponerle este material súper avanzado. No, porque cuando hagas eso ya no va a funcionar para el mercado local. Ya el
el bicitaxista no te lo va a comprar. El cuate de la esquina, el cuate de las bicicletas, el herrero de la colonia, no sabe cómo reparar eso, ni tiene la capacidad ni el tiempo para repararlo. Entonces, buscamos con estos retos hacer esa adaptación, ¿no? Y adaptar pues el sistema, igual que adaptamos el sistema de negocios para carros y todo a cada región. En el caso de movilidad creo que todavía es mucho más importante esta parte de entender las necesidades locales y las capacidades locales, ¿no? Y si hace sentido de negocio local, hacerlo. Platicando de este software de entregas de última milla, es un software que desarrolló el equipo en Inglaterra, y yo platicando con el manager del software me decía, bueno, es que también hemos aprendido a golpes con eso, y nuestro modelo ya nos permite adaptar este tipo de cosas como cuál es el costo por ejemplo, de mano de obra, ¿no? Él me decía, tienes que considerar que no es lo mismo lo que le vas a pagar a un chofer en México, no sé, un cuate a un bicitaxista, que lo que le vas a pagar a un bicitaxista en Londres o en Nueva York, ¿no? O sea, los esquemas de gobierno son muy importantes, la legislación es muy importante. O sea, si hay una legislación que le prohíbe a este tipo de vehículos andar por ciclovías, pues entonces el software de ellos ya está adaptado para poder tener diferentes layers de mapas y decir, ok, si lo permite, incluye el mapa de infraestructura ciclista, si no, no lo quito. Pero entonces, la primera versión de ese software es una cosa completamente distinta a la que existe ahorita. Y es gracias a este tipo de pilotos que se va dando este tipo de retroalimentación, y que cuando van con nosotros y los diferentes grupos a nivel global dicen, oye, tengo este software, ¿te sirve? Y dices, no, ¿por qué? Porque tú estás considerando ABC y aquí no jala. Entonces, nos ha permitido adaptar este tipo de tecnologías, igual que en los coches, ¿no? En los coches también es, oye, yo voy a tener, mi módem jala súper bien en 5G, sí, pero ¿qué va a hacer cuando no haya 5G con el módem? ¿No? Entonces, tenemos un know-how, obviamente, de los 100 años de hacer vehículos, y hay que entender qué parte de ese know-how es valioso y qué parte de ese know-how tiene que ser disruptivo y tiene que ser cambiado el mindset para que sirva en este nuevo esquema de movilidad. Muy bien, Alejandro, inicialmente decías que pues va a empezar la producción masiva de autos eléctricos en México. ¿Esto podría incrementar en un futuro? ¿Ves que se puedan fabricar más modelos eléctricos en el país? Bueno, yo no soy la persona adecuada para hablar de manufactura en este caso, en cuanto a vehículos eléctricos. Yo lo que te podría decir por el lado de movilidad es que esa es la tendencia. O sea, todos como industria tenemos que ir a manufacturar más vehículos eléctricos, ¿no? La legislación lo está pidiendo así, las personas lo están pidiendo así. Obviamente ahorita hay una restricción por el costo de estos vehículos, principalmente por las baterías, ¿no? Que un set de baterías ya para un coche eléctrico te puede costar 400,000 pesos, ¿no? Dependiendo de la tecnología que uses. Pero para allá va, o sea, no necesito ser yo ni tener una bola de cristal para ver todas las señales que hay actualmente, cómo va la legislación, cómo está yendo la tendencia. Por ejemplo, ¿en dónde están metiendo dinero los inversionistas? Pues en las compañías de electrificación, ¿no? Tanto de coches como de infraestructura, de paneles solares, de estaciones de carga. Entonces, si no lo hacemos, pues estaríamos no solamente como industria, sino como país y como mundo, yendo en una dirección contraria a lo que están todos los indicadores, ¿no? Entonces, el que manufacturemos o no un vehículo no va a cambiar esa tendencia, ¿no? Lo que lo va a cambiar es lo que estamos hablando, que es cómo la gente sea consciente de su movilidad y que sí esté dispuesta al principio, tal vez algunos los que puedan, invertir un poco más en comprar un carro eléctrico, y a medida que, como mencionaba Carlos, las baterías en los últimos, por ahí tengo una gráfica que ya no voy a enseñar por el tiempo, pero el costo de las baterías en los últimos 10 años ha bajado un 65-70%, ¿no? Así es. Este vehículo, el MX3, simplemente hace 5 años no era factible en un caso de negocio, ¿no? Ahorita lo es. A medida que existan más vehículos, bueno, bajen los costos principales de un vehículo eléctrico, que son la batería y el sistema de control, a medida que bajen eso, más compañías van a empezar a manufacturar más vehículos eléctricos. Y entonces, toda la planta productiva que tenemos en México como país, ¿no? Pues simplemente por eso pues van a empezar a manufacturar más vehículos con una motorización eléctrica, ¿no? Claro que sí. Carlos, por favor. Sí, bueno, nomás comentar rapidísimo que algo muy bueno de Ford México habla el hecho de que haya sido seleccionado
la planta de Coptitlán para fabricar aquí el Mustang Mach-1, ¿eh? O sea, yo pienso que es algo muy, muy significativo para Ford México y para las habilidades de manufactura que tiene nuestro país, ¿eh? Muy Así bien. es. Y pues ya solo para cerrar, me gustaría leerles las preguntas del público. Por aquí hay una sobre las autoridades de la zona metropolitana se han mostrado amigables con las nuevas tendencias de movilidad inteligente. Sí, si quieres la contesto Sí, porque Definitivamente, sí. algo que es muy importante aclarar es que el ganador del reto no lo selecciona Ford, sino la Ciudad de México. O sea, ellos fueron los que seleccionaron. Perdón, se cortó. Perfecto. Ellos fueron los que seleccionaron al ganador y eso muestra, incluso si ven el reporte de CEMOVI de este año, que salió la semana pasada, viene el MX3 y Reto City One como una de las cosas que ellos muestran como parte de las acciones que tomaron durante el año para mejorar la movilidad de la ciudad, ¿no? Entonces ellos más que abiertos a este tipo de tecnología y a este tipo de movilidad. mira, me tocó visitar hace poquito la Secretaría de Movilidad, precisamente para presentarles algo de los resultados, y me sorprendió ver que del secretario para abajo casi todos llegan en bici, ¿eh? O sea, me agradó mucho ver eso. O sea, es una muestra, digamos, evidente de que son personas que están, digamos, no solamente impulsando, sino convencidas de que el futuro es la movilidad sustentable, ¿no? Perfecto. Y por aquí hay una última pregunta. Dice, estas iniciativas no son fáciles de aplicar porque requieren inversión para adaptar la infraestructura. ¿Qué tan dispuestas sienten a las autoridades de la Ciudad de México de considerar una política de este tipo, que es algo de lo que ya platicaba? Bueno, las inversiones que hay que realizar son infinitamente menores a las que se necesitan para muchos otros medios. Tiene mucho que ver con que la comunidad adquiera conciencia de las ventajas y facilite, digamos, el adaptar nuestras comunidades físicamente para la interacción de los medios tradicionalmente usados en los últimos 100 años contra lo que viene. Pero las inversiones definitivamente deberían de ser mucho más eficientes, es decir, por cada peso invertido tendrían mucho más, los beneficios serían muy grandes, serían inversiones muy eficientes y no serían inversiones gigantescas. Tienen mucho que ver con sistematizar las cosas, pero la infraestructura física que se requeriría es bastante más económica que la que estamos acostumbrados a ver en las ciudades. Y yo creo que un punto importante ahí, enfatizando lo que dice Daniel, es que mucha gente a veces cuestiona, oye, es que invirtieron, voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero 100 millones en una carretera y 2 millones en infraestructura de bicis, no está bien y no le están dando prioridad. Pero como dice Daniel, son inversiones diferentes, ¿no? O sea, la infraestructura que tú necesitas para un tráiler, o sea, imagínate un tráiler, o sea, el pavimento, la seguridad, etcétera, es mucho más caro invertir en una carretera que sirve para muchas cosas, no solo para el transporte de gente, sino también de bienes, etcétera. Y eso se tiene que seguir haciendo, pero las inversiones a nivel, comparando un coche, lo que se necesita para transporte de un vehículo de combustión a una bicicleta es menor y sí se están dando, ¿no? O sea, ya ha habido ahorita inversiones en ciclopistas, en carriles confinados, etcétera, y lo que nosotros hemos visto y en nuestra interacción con la Ciudad de México, pues es que tienen la intención de seguir haciendo las inversiones para que este tipo de transportes y sistemas sean adaptados por las personas, ¿no? Sin quitarle la prioridad, y yo creo que eso es muy, muy positivo, yo lo veo muy positivo de mi experiencia de trabajar ahorita con CEMOVI, es que no pierden la perspectiva de que cada medio de transporte tiene una importancia, pero que necesitamos empezar a priorizar los viajes según el transporte, ¿no? O sea, darle otra vez lo mismo, libertad de movimiento a las personas y que si vas a caminar tengas banquetas bien hechas, si vas a ir en bici vayas en un carril confinado en el que te sientas seguro y que si usas el coche, pues sepas que hay 2 carriles solamente para coche, no 4, y eso a la larga va también a incentivar a que la gente cambie el modo y diga, oye, pues, si me voy a ir en coche y voy 2 cuadras, pues me voy caminando, me voy en bici, pero es un esfuerzo
entre todos, ¿no? Y que obviamente, pues cuando use el coche, lo use él, pues si puedo hacer varios viajes para lo mismo, digo, en el mismo viaje hacer varias cosas, hacerlas, pero eso solamente entre todos ir cada quien poniendo una parte del rompecabezas y que al final la gente vea la imagen, la entienda y tome acción, ¿no? Claro Así que sí. es. Pues muchísimas gracias. No sé si alguno de ustedes gusta agregar algo más al respecto. No, bueno, únicamente agradecerte la posibilidad de poder comunicarnos con tu audiencia y pues exhortar a nuestros escuchas a que sí vean este movimiento como es un cambio fuerte, ¿sí? Y que pues es por el bien de todos la nueva movilidad que viene en el futuro. Y otro comentario que también es muy cierto, que cuando la sociedad empuja, cuando la sociedad se hace consciente de una necesidad y se convence, empuja a los gobiernos a ir apurándose en lo que les toca a cada quien, ¿no? Y yo pienso que en México sí está pasando un poco eso, ¿no? Con todas las limitaciones que tenemos como sociedad y en nuestra economía y todo, pienso yo que sí hay una fuerte presión de la sociedad hacia modernizar nuestros sistemas de transportes y en la medida de nuestras posibilidades lo iremos haciendo cada vez mejor, ¿no? Ojalá. Y yo nada más para cerrar igual, o sea, igual agradecerle a todos los que se conectaron el día de hoy y dejarlos con esta idea de, piensen esta frase que les dije al principio de libertad de movimiento y piensen si realmente ahorita, si ustedes tienen esa libertad de movimiento y si no la tienen, que cuestionen en qué parte y a quién le deben de cuestionar, ¿no? Si no pueden salir y caminar y lo que les impide eso es las calles, que exijan al gobierno que tenga mejores calles. Si es incluso dentro de tu fraccionamiento, tienes la libertad de usar el medio que quieras dentro de tu fraccionamiento y si no lo tienes, como dice Carlos, tomar conciencia y cuestionarnos esta libertad. Y cuando tengamos la libertad, entonces la libertad conlleva también una responsabilidad y esa responsabilidad es saber utilizar el medio de transporte adecuado para el viaje adecuado, ¿no? Perfecto, pues les agradezco a todos que se hayan conectado y a Carlos, Daniel y Alejandro, muchísimas gracias por su tiempo y toda la información, su participación en este webinar, les agradezco. Muchas gracias a ti, gracias a todos. Las personas que atendieron, muchas gracias y un saludo. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen día.